Pasaje base, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos del 18 al 27. Dice la palabra del Señor. Mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondió y dijo: el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. El título de la predicación, una de las preguntas que hace Jesús es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esta es una de las preguntas, y escuchaba a un pastor y coincido con él, más importantes de nuestra vida. Tener la certeza y la seguridad de quién es Jesús. Jesús hace estas preguntas a sus discípulos. Aproximadamente ya ha pasado un poco más de año y medio de ministerio, ya Juan el Bautista ha muerto. Recuerden que al principio del ministerio de Jesús no era él tan famoso, el famoso era Juan. Después de la muerte de Juan el Bautista, la fama de Cristo empieza a seguir aumentando al punto que él se convierte en el principal personaje de la historia. Y en medio de todo este desarrollo de su fama y de su popularidad, a través de los milagros, a través de sus enseñanzas, de su ejemplo, muchas, y por eso dice la Escritura, multitudes, muchas personas seguían a Jesús. Y en medio de toda esa multitud de personas que le siguen, él, no solo esta vez, sino en otros pasajes, siempre pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Él quiere saber si la gente está siguiendo a Jesús por los motivos correctos. Él pregunta: ¿qué es lo que está entendiendo la gente que soy yo? Esta es una pregunta muy importante, hermanos. Como decía, al final, por otros textos de la Escritura, los cuales vamos a leer, es una pregunta tan vital que primeramente condicionará nuestra obediencia a Cristo. Y eso lo veremos en el resto del pasaje. También es una pregunta tan vital porque el no tener claro la identidad de Jesucristo puede separarnos de ser salvos de no serlo, o de ser creyentes de ser incrédulos. Por ejemplo, vamos a ir a Primera de Juan, prontamente, Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense, habían personas que aunque profesando ser cristianos, no reconocían que Jesucristo había venido en carne, es decir, que tenía un cuerpo humano.
Entonces, esto forma parte de la identidad de Cristo. Nosotros confesamos que Jesucristo es 100% hombre o plenamente hombre y que es plenamente Dios. En este caso, hablando de la humanidad, el no creer que Jesús es plenamente humano separa a alguien verdaderamente del espíritu, del que tiene el Espíritu de Dios, del espíritu del anticristo. Asimismo, allí en Primera de Juan, allí capítulo 4, versículo 14, leemos: y nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La Escritura usa este título, Hijo de Dios, y cuando leemos los Evangelios, este título está relacionado a su divinidad. Cada vez que Jesús dijo ser el Hijo de Dios, cada vez que los apóstoles y cualquiera de sus seguidores reconocieron que Él era el Hijo de Dios, ellos estaban reconociendo que en Él estaba la esencia de la deidad, que Él era plenamente Dios, que Él poseía los genes del Padre. Así que cuando Juan nos dice aquí que si alguno no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces ¿qué está diciendo? Si alguno no cree que Jesucristo es Dios, entonces Dios no está en Él, Dios no permanece en Él. Y vemos cómo una confesión de una identidad clara nos puede separar a alguien de los que son creyentes de los que no son cristianos. Y eso también nosotros lo sabemos porque hay sectas que, por ejemplo, no confiesan claramente la identidad de Jesús. Por ejemplo, tenemos a los modalistas o a los solo Jesús. El modalista cree que solamente hay una persona, que es Jesús, que es como que se disfrazara de tres personas diferentes, como que si en el Antiguo Testamento, bueno, Él sale como el Padre, cuando viene Cristo Él toma la forma del Hijo y después cuando Cristo asciende, entonces Él toma la forma del Espíritu Santo. Ese es un error. Nosotros creemos en un Dios que existe en tres personas, pero estas personas dicen no, no son tres personas, es una sola persona que se disfraza o se manifiesta de diferentes maneras. Entonces ellos no reconocen la diferencia de las personas, no reconocen claramente la identidad de Cristo. Asimismo tenemos a los testigos de Jehová, quienes también confiesan a Jesús. ¿Pero qué creen acerca de Jesús? Bueno, ellos vienen de la antigua enseñanza del siglo IV, del arrianismo, la cual decía que aunque Jesús era muy importante o muy grande y todo eso, pero no era plenamente Dios. Era como casi, era cercano, era muy poderoso. Inclusive, cuando uno a veces habla con los testigos de Jehová, algunos de ellos hasta reconocen eso. Sí, Jesús es muy poderoso, pero no es el todopoderoso. Siempre ellos quieren hacer una distinción de que el Padre tiene una esencia superior o diferente a Jesucristo. Pero la Escritura, y nosotros confesamos como iglesia, que no creemos eso. Creemos que Jesucristo es plenamente Dios, porque es su Hijo, posee sus genes. Vemos por la Escritura que él le decía a los fariseos, no crean a lo que yo les digo, crean a mis obras dan testimonio de que yo soy el Hijo de Dios, de que el Padre y yo somos uno. Esos milagros extraordinarios, el controlar la naturaleza, identificaban a Jesús de lo que realmente Él era, de que Él era el Hijo de Dios, plenamente Dios, porque hacía las mismas obras de su Padre. Inclusive Juan capítulo 5 nos habla de la igualdad de Cristo con el Padre. Y allí él siempre dice, las obras que el Padre hace, yo también las hago. Inclusive algunas veces también los fariseos regañaron o pensaron y juzgaron a Jesús falsamente cuando le dijeron que él era un blasfemo porque él decía poder perdonar los pecados. ¿Y por qué le dijeron blasfemo? Porque ellos dijeron, solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, ¿quién eres tú que vienes a decir que tienes el poder para perdonar los pecados? Entonces vemos cómo Cristo mostró y dio evidencia de su identidad. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, mucha gente le seguía y le seguía. Y lo que nos dice el texto, volvamos a nuestro texto, allí en Lucas capítulo 9, es que las personas, a pesar de estar siguiendo a Jesús, a pesar de estar escuchando sus enseñanzas, a pesar de estar viendo sus prodigios y milagros, a pesar de todo eso, la gente no sabía quién era Jesús. Cuando leemos el versículo 19, dice la respuesta. ¿Qué respondieron los discípulos? Entonces ellos respondieron y dijeron,
hay gente de esa multitud que le sigue que dice que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías, el profeta Elías, Antiguo Testamento. Y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces, el texto y el testimonio de las Escrituras nos deja claramente que una persona puede estar siguiendo a Jesús por motivaciones erradas. Puede estar personas, sí, yo soy un seguidor de Cristo, sin saber quién es Él, sin tener claro quién es esa persona, estando confundidos según sus juicios o sus parámetros. Pero esta respuesta, y no solo por esto, sino por el testimonio de las Escrituras, nos dice de que aún muchos de los que nos profesamos cristianos podemos estar siguiendo a Jesús y usted puede estar viniendo a esta iglesia y no saber quién es Jesús. Y eso es muy trágico. Por eso Jesús hace las preguntas. Es muy trágico, como decía al principio, porque qué tristeza que usted, por ejemplo, esté acá y pase 20, 30 o 50 años de su vida viniendo a esta iglesia local y nunca supo realmente quién era Jesús. Y al final Jesús le diga, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, pensar y reflexionar realmente sobre esta pregunta es vital para, primeramente, nuestra salvación y, segundo, nuestra permanencia en la fe. El tener la certeza y la seguridad de quién es Jesús es lo que nos llevará a cada día una obediencia mayor y más radical. Y eso, como dije, lo seguiremos desarrollando en los textos posteriores. Sin embargo, hermanos, quiero llamar su atención a poder estar enfocados y centrados en las palabras de Cristo y en reflexionar en quién usted ha creído. La mayoría de los que estamos aquí profesa creer en Jesús. Dice que Jesús es su Señor. Bueno, Pablo tenía dicha certeza y por eso él podía decir, yo sé en quién he creído. Y sé que Él es fiel, que me va a cumplir dichas promesas. Y esa certeza llevaba la vida de Pablo a una obediencia radical, que muchas veces cuando leemos las Escrituras nos maravillamos y nos asombramos. Pero esa obediencia nunca se podrá dar si nosotros no tenemos la seguridad, la convicción de quién es Jesucristo. Bien, siguiendo el texto, dice el versículo 20. Y les dijo, ¿a quién les dijo? A sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que sois yo? La pregunta la voltea a los que aparentemente deberían tener la mayor seguridad o certeza de quién es Él. ¿Por qué? Porque ya Él los ha escogido previamente a los discípulos. Allí en versículos previos, allí mismo en capítulo 9, se habla de que Él los había enviado, los había elegido para hacer la misión de proclamar el evangelio del reino y también los había llamado para estar con Él. Así que estas personas eran los que tenían más compañía con Jesús. Así que si alguien podía decir quién era Cristo o quién era Jesús, mejor dicho, tendrían que ser ellos. Así que Jesús voltea la pregunta y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y la misma pregunta que le hace Jesús a sus discípulos cabe para nosotros, ya que nosotros profesamos estar en la compañía de Jesús, profesamos que estamos en su presencia, profesamos obedecer sus mandamientos, nos llamamos sus seguidores y la pregunta es, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Eso nos toca a cada uno de nosotros. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Y Pedro responde, como siempre, el Pedro salido, el líder, así dicen algunos, el líder de los apóstoles, el hombre que siempre estaba ahí hablando de primera, responde, y muchos creen en nombre también de sus discípulos, y dijo, el Cristo de Dios. En textos paralelos, como Mateo 16, por ejemplo, dice, responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Estas palabras, aunque sencillas, son muy profundas y vitales en el entendimiento de la identidad de Cristo. Como dije en Primera de Juan, hay una parte de su identidad que es reconocer que Él vino plenamente como un ser humano, con un cuerpo, en carne, dice la Escritura. También es vital en el entendimiento de la identidad de Cristo lo que Pedro confiesa. ¿Qué Pedro confiesa?
que Él es el Cristo. Muchas veces sustituimos el nombre de Jesús por el Cristo. El Cristo es la palabra griega que era equivalente a la palabra hebrea Mesías. Esta palabra significaba ungido. Era un título que se hablaba desde el Antiguo Testamento de una persona que Dios elegiría para poder salvar o redimir a Israel. Ese Mesías estaba prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice a la serpiente que un descendiente de la mujer vendría y daría ¿qué? Por la cabeza a Satanás. De esa manera allí Dios empezó a desarrollar muchas promesas acerca de este Mesías, diciendo que sería un descendiente de Abraham, que sería un descendiente de David, y así fue delineando la identidad de ese Mesías. E Israel estaba esperando el Mesías, aunque con expectativas a veces erradas. La mayoría de ellos esperaban un Mesías militar, político, que viniera a derrocar, que armara un ejército y que viniera a derrocar al imperio romano y trajera la liberación de Israel. Eso era la que la mayoría de los judíos de su época esperaba, ya que aún en el Antiguo Testamento muchos de los caudillos y jueces que Dios levantó fueron así. Fueron un levantamiento de un líder militar que con un ejército derrotaba a los filisteos y derrotaba a los que habían invadido a Israel. Y esas eran las expectativas. Así que cuando Pedro afirma que Jesús es el Cristo, él está reconociendo que esta persona, Jesús, que está haciendo estos milagros y estas enseñanzas, es ese del que hablaba el Antiguo Testamento. Es decir, es la persona más importante del Antiguo Pacto. Todo giraba en el Antiguo Testamento a las promesas mesiánicas. Los salmos nos describían acerca de ese Mesías que sería el hijo de Dios, como dice el Salmo 2. Nos dice que él sería también un rey, porque él iba a ser el descendiente de David, que heredaría el trono de David, que reinaría para siempre. Y así sucesivamente, ¿no? Jeremías, por ejemplo, nos revelaba que Jehová sería justicia nuestra, que él sería el renuevo de Isaí. O sea, nos describían la esperanza de alguien que al final vendría a liberar a Israel, que traería un reino de justicia y paz. Algo que obviamente Israel en esa época no estaba experimentando. Entonces, Pedro está reconociendo que Jesucristo es aquel de quien hablaron las Escrituras, aquel de quien está escrito desde Génesis hasta Malaquías, profecías que tenían que ver con el rey elegido o el ungido de Dios para salvar a Israel. Pero no solo reconoce el término Mesías, sino que también reconoce la identidad de Cristo como Dios. Y por eso él confiesa que él es el Hijo de Dios. Como dije en textos paralelos, en el texto que tenemos Lucas resume la frase con los dos títulos uniendo: él es el Cristo de Dios. Así que se reconoce también la identidad de Cristo como Dios, como aquel unigénito, único en su gen, que posee los genes del Padre, que tiene la misma esencia de Dios, por lo tanto puede hacer las obras de Dios. Eso es lo que Pedro está confesando en estas pequeñas frases, y de la cual nosotros tenemos que también confesar junto con Pedro para poder nosotros estar en la verdadera fe. Para poder nosotros reconocer y ser salvos, nosotros debemos creer y tener la certeza de que Jesucristo es el Mesías y es el Hijo de Dios, que es 100% Dios, que es plenamente Dios. Nosotros debemos estar seguros de esto. ¿Por qué? Repito, porque dicha certeza y convicción condicionará nuestra obediencia a Cristo. Será vital para nosotros vivir la vida cristiana, como decía al principio, para nosotros poder obedecer cada día más al Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Escritura habla de esta importancia a tal escala, hermanos, que la Biblia nos describe en Juan capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna consiste en ¿qué? En conocer al único Dios verdadero y en Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cómo conocemos a alguien? Bueno, interactuando con él, viendo sus características, y en el caso de nosotros, ¿cómo entonces conocemos a Dios y al Hijo? A través de su palabra. ¿Qué pasa cuando nosotros no conocemos su palabra? Bueno, podemos correr el riesgo de no saber en quién hemos creído.
Y muchas veces pasa eso con las personas que profesan tranquilamente que no son creyentes en Jesucristo. Uno habla con ellos y ellos muy poco en Venezuela te confiesan abiertamente que son ateos. La mayoría siempre afirman creer en Dios. Sin embargo, cuando uno tiene conversaciones con ellos y está compartiendo el evangelio, a veces uno hace preguntas tan sencillas: ¿y cómo es ese Dios en que tú has creído? ¿Cómo es ese Dios? Ni siquiera pueden describirlo. ¿Por qué? Porque no saben quién es Dios. Aunque ellos puedan decir con sus palabras, ellos no tienen idea de cómo es el Dios de la Biblia. Solo a través de su palabra, dice la Escritura, nosotros podemos tener un entendimiento correcto tanto de la persona del Padre como de la persona del Hijo. Así que nuestro entendimiento del Jesucristo tendrá también mucha relación con lo que nosotros, el tiempo que nosotros pasamos estudiando las Escrituras. Y ese conocimiento, esa escudriñar las Escrituras, ese momento en que Dios nos muestra su gloria a través de su palabra, es lo que hace en nosotros cada día poder tener una mayor certeza y seguridad de en quién hemos creído. Recordemos, hermanos, que la salvación, y a veces nos pasa muy sutilmente, y más cuando nosotros estamos testificando, a veces nosotros le decimos a las personas que crean, por ejemplo, en la obra de Cristo. Crean en la obra de Cristo para que sean salvos. Pero la Biblia no habla así. La Biblia habla crean en una persona para ser salvo. Su obra, es decir, su muerte en la cruz, sus milagros y sus portentos, todas esas cosas simplemente son argumentos para decirnos quién es Él. Inclusive el Evangelio o los Evangelios están escritos principalmente para decirnos quién es Jesús, para que la gente tenga la certeza de su identidad. La predicación de los apóstoles en Hechos dice que era persuadir a las personas de que Jesús era el Cristo, ¿ves? De una identidad, porque nosotros estando perdidos necesitamos un Salvador, no una obra. Necesitamos a alguien que nos salve. Y cuando nosotros ejercemos fe en Cristo, lo que estamos diciendo es: yo no puedo salvarme, yo necesito que alguien me salve, que alguien. Ahora, no puede ser cualquiera el que me salve. Ahí es donde entra el hecho de sus obras. Sus obras era testimonio, evidencia de quién era Él. Allí nosotros viendo la evidencia, que por ejemplo es lo que hace el Evangelio de Juan. Juan dice en su Evangelio, al final, en el capítulo 20, dice que el propósito de todo ese Evangelio era que la gente sepa, ¿ves? Conocer que Jesús es el Cristo, su identidad como Mesías, el Hijo de Dios. Y para que sabiendo, ¿ves? Después que tú tengas esa certeza, tú tengas vida eterna en su nombre, ¿ven? Entonces todos los evangelios, ese es su propósito. Mira, estas son las evidencias, estas son las pruebas de que Jesucristo es el ungido de Dios, es el elegido de Dios, es el Salvador del mundo, es el Mesías. Todo eso. Entonces, cada vez que nosotros podamos escudriñar, nos ayudará a afianzar nuestra fe y saber en quién hemos creído. Así, seguimos diciendo, dice texto de la Escritura, versículo 21, pero Él, refiriéndose a Cristo, advirtiéndole severamente, les mandó que no dijeren esto a nadie. En este momento del ministerio, Cristo aún quiere que su identidad se mantenga tranquila, oculta, que pase desapercibido. Esta no es primera vez que Jesús dice estas palabras. Anteriormente también lo había dicho a personas que había sanado. Anteriormente también Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21, vamos a buscarlo allí. Mateo 12, 15 al 21, nos muestra parte de del propósito por el cual Cristo quería que en ese momento o hasta ese momento su identidad se mantuviera tranquila. Mateo capítulo 12, versículo del 15 al 21. Dice la palabra del Señor. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era Él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá
ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Así que había una profecía sobre el ministerio de Cristo, o la manera en cual Él llegaría a la tierra. Y bueno, según la profecía, y por eso Jesús actuaba de esa manera, la profecía decía que entonces, de manera resumida, que su ministerio no sería algo ostentoso. Recuérdense que los judíos estaban esperando al caudillo militar y político que viniera con todas las pompas acá a destronar al ejército romano, pero no, la Escritura había dicho que él vendría de una manera humilde, sin ostentación, sencilla, haciendo lo que el Padre le había encomendado. Así que por esa razón, volvemos a nuestro texto en Lucas, por esa razón Cristo les hacía estas advertencias a los discípulos diciéndole que esa identidad la mantuvieran en secreto. Obviamente a medida que el ministerio fue avanzando, ya eso fue cambiando, pero así nos dice la Escritura cómo Jesús fue actuando. Seguimos diciendo, Él allí entonces también no solo les advirtió de eso, sino que también les mostró o les empezó a revelar, y eso lo dijo varias veces, del sufrimiento que Él iba a padecer ya rumbo a Jerusalén. Ya se estaba acercando su fin, ya se estaba acercando su final, donde al final, como dice allí el texto, Él debía padecer, debía ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, todo lo que hemos hablado hasta acá, como dije, acerca de la identidad de Cristo, veremos ahora la importancia y la vitalidad de dicha convicción. Los textos que siguen a continuación, en especial el versículo 23, son unas demandas altamente difíciles, para no decir, imposibles de cumplir cuando alguien no ha sido regenerado. Dice la Escritura, y decía a todos, esto incluye tanto a discípulos como a multitudes de seguidores, porque no es la primera vez o no es la única vez que Jesús dice estas frases. ¿Qué les decía a la gente que quería seguirlo? ¿Qué nos dice a nosotros que profesamos seguir a Jesús? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas son exigencias, son requisitos, son demandas para alguien que debe considerar el costo de seguir a Cristo. Recuerden, muchas personas siguieron a Cristo. Piense por un momento en esto. La Escritura habla de multitudes. Allí en el versículo previo de Lucas, del pasaje que estamos leyendo, alimentaron a 5,000 hombres, sin hablar de mujeres y niños. Pudiéramos estar hablando de quizás, aunque sea 10,000, 15,000 personas siguiendo a Jesús. ¿Y usted puede creer de que de 15,000 personas Cristo solo tuvo 120 discípulos? Es eso lo que nos dice el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1 dice que estaban reunidos en el aposento alto 120 discípulos. ¿Dónde estaban los 14,880 demás de seguidores? ¿Qué pasó con ellos? La Biblia nos dice que cuando Jesús hablaba claro y hablaba fuerte y decía el costo que implicaba seguir a Cristo, que dice la Escritura, y muchos le dejaron. Le dejaron. Allí mismo, para que podamos ser afianzados por la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, pasa un evento de estos que estamos describiendo. Juan, capítulo 6. Vamos a leerlo desde el 60 en adelante. En el capítulo 6, Jesús habla de que Él es el pan de vida y habla de que la gente debe comer su carne y beber su sangre para poder tener vida eterna. Y en medio de este mensaje, dice el Evangelio de Juan, relata lo siguiente. Por eso muchos de sus discípulos, esta era gente que estaba siguiendo a Cristo. Muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla?
Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha concedido el Padre. Como resultado de esto, de ese sermón, de esa enseñanza, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Ven? Estamos hablando de gente que estaba siguiendo a Jesús. Gente que profesaba el nombre de Cristo. Sí, ese es mi servidor, ese es mi salvador, ese es mi rey. Sí, claro que sí, yo te seguiré. Y dice el texto de la Escritura, muchos de ellos se apartaron. Eso fue lo que le pasó a esa multitud de personas. Que cuando Jesús empezaba a hablar y a decir el costo que implicaba seguirlo a él, la gente decía: no, yo no puedo seguir con eso. Volviendo a nuestro texto de Lucas, estas palabras o forma parte de estas exigencias lo que nosotros acabamos allí de leer. Y diciéndole Jesús, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno quiere ser mi discípulo, ese era otro de los textos paralelos, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son las condiciones para ser discípulo de Cristo? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y entonces poder seguirle. La meta del discípulo o del discipulado es parecerse al maestro. Cuando alguien era discípulo en la antigüedad, y aún ocurre en la misma, cuando nosotros decimos ser discípulos de Cristo, nuestra meta es ser como el maestro, es decir, ser como Jesús. Entonces él dice: para que alguien pueda ser como yo, para que alguien pueda ser mi discípulo, debe estar dispuesto a vivir para negarse a sí mismo y tomar su cruz para poder entonces seguirme. Si las personas no estaban dispuestos a esto, él les dice: no pueden ser mis discípulos. No lo dice en este texto, pero en otros textos paralelos, por ejemplo en Mateo capítulo 10 o en Lucas 14 dice así: no pueden ser mis discípulos, no son dignos de él. ¿Por qué? Porque por ser quien es Jesús, es que él tiene la capacidad o la autoridad, la dignidad de exigir lo que exige. En otras palabras, si yo me parase aquí, solamente Alberto Ochoa, un hombre común y corriente, de carne y hueso, y les dijera que si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser como Alberto, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué te crees tú, Alberto? Es lo que alguien me pudiera decir. Tú eres un simple hombre, mortal. O sea, ¿qué tú crees? ¿Te crees Dios? Porque a menos que yo sea Dios, esta exigencia sería un llamado a la idolatría. A menos que yo sea Dios, entonces es justo. Por eso digo que por ser quien es Jesús, es que él puede exigir lo que exige. ¿Y qué exige él? Bueno, es lo que vamos ahora a desarrollar. Por ejemplo, lo primero que él exige es negarse a sí mismo. ¿Qué implica negarse a sí mismo para ser como Cristo? Desde los aspectos más pequeños hasta los aspectos más prácticos. Por ejemplo, hablamos desde el pecado. La Biblia nos dice que aun cuando Dios nos salva y nos regenera, nos da su Espíritu, aún hay en nosotros una batalla. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos capacita para poder vencer la esclavitud del pecado. Nos da el poder para vencer las concupiscencias que hay en nosotros, ¿cierto? Ahora, cuando hay esa lucha y hay esos deseos, porque aún hay un remanente de pecado, cuando están esos deseos, ¿eso de quiénes son los deseos? Míos. Son mis deseos. En Romanos, no recuerdo si es capítulo 13, capítulo 14, si no me equivoco, dice Pablo: y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Ves? Hay deseos y tú puedes proveer o no proveer. Cuando Cristo dice, si alguno debe negarse a sí mismo, implica entonces que cuando mis deseos pecaminosos vienen, si yo estoy dispuesto y quiero ser como Cristo, yo debería negarme. No voy a proveer para los deseos de la carne. ¿Por qué?
porque yo sé en quién he creído. ¿Ven? Fíjense poco a poco cómo la identidad y la certeza de quién es Jesús va a afectar todo nuestro ser. Porque cuando Él exige lo que está exigiendo, el que está diciendo, sino yo soy el Señor Dios y a mí se me debe todo. Todo se me debe. Eso es lo que Él está exigiendo. Así que cuando nosotros tenemos la convicción y la seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, nosotros decimos no, yo no ofenderé a mi Señor. Y empieza la batalla por negarnos a nosotros mismos para agradar a aquel que nos ha salvado. ¿Ven? La certeza de la identidad nos ayudará en nuestra batalla para negarnos a nosotros mismos y combatir nuestro pecado. Ahora, normalmente esta aplicación siempre se queda allí, pero esta aplicación tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida. Y quiero hablar ahora aún de cosas que no son pecaminosas en sí mismo. Es decir, algún hobby que usted tenga, algún, qué sé yo, alguna salida al cine, cualquier actividad que en sí misma, un trabajo o cualquier cosa que en sí misma no es pecaminosa. Sin embargo, aún de eso Jesús nos dice, niégate a ti mismo. Por ejemplo, los discípulos tenían, nos dice la Escritura, que Pedro, Juan y Jacobo eran pescadores y algunos otros más, pero especialmente nos dan ellos tres. Cuando Jesús le empieza a dar todas estas demandas, llegó un momento donde Jesús les dijo, salgan de las barcas, que yo los haré pescadores de hombres. Cuando Jesús empieza a hablar, empieza a trastornar y a cambiar y a decirle a sus seguidores, si alguien quiere ser como Cristo, si alguien quiere ser como yo, debe cambiar todas sus prioridades, todos sus nortes, todas sus metas y todos sus sueños, porque ya tú no vives para ti, vives para mí. ¿Ven? ¿Cómo estoy hablando de que no son necesariamente cosas pecaminosas? Cualquier decisión de mi trabajo, por ejemplo, yo en vez de preguntar cuánto me conviene a mí y a mí y a mí y a mis cosas y a mí y a mí y a mí, yo debería preguntar cuánto le conviene esto a mi Señor. ¿Esto traerá más honra a Cristo? ¿Este trabajo o este puesto me ayudará más a crecer en la santidad? ¿Me ayudará esto a ser más como Jesús? ¿Esto ayudará al avance del reino? Porque Cristo dice si el que es por Él y por su causa. ¿Y cuál es su causa? La extensión del reino de Él. Así que cuando nosotros hablamos entonces de cosas que no son necesariamente pecaminosas, yo aún debo examinarlo si esto va a ayudar al avance del reino de Dios, si esto va a ayudar a que yo crezca en la santidad, porque aún de algo que no es pecaminoso, pero yo viviendo solo para mí puedo obstaculizar mi santificación, mi obediencia y el avance del reino. A veces tomamos, por ejemplo, decisiones que son muy importantes, y recuerdo cuando estudiamos eso en la membresía, un libro del pastor Jonathan Lima, muy bueno, la membresía de la iglesia, de 9 marcas, que él decía, a veces tomamos decisiones como cambiarnos de iglesia, como cambiar de trabajo, cambiar de ciudad de donde vivimos, así tan a la ligera sin consultar todo lo que eso afectará, tanto mi santificación, el avance del reino y mi iglesia local. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, es un llamado a no vivir para nosotros, sino vivir para Él. Eso también lo dice Pablo en 2 de Corintios, que los que han muerto, los que han vivido gracias a la muerte de Cristo, ya no viven para sí, sino viven para aquel que los salvó. Entonces, yo debo preguntarme cuando, por ejemplo, y ahorita que eso pasa mucho, y dígame, nuestra iglesia se nos ha ido como la mitad de la membresía ya casi. Me voy del país. Yo debo preguntarme, ¿por qué me voy del país? ¿Esto me ayudará en mi santificación y mi avance? ¿Ayudará esto a la extensión del reino de Dios? ¿A quién complace esto? Tristemente a veces lo único a quien complace es nuestros ideales. Bueno, sí, claro, allá tendré una mejor estabilidad económica, podré tener esto, podré tener lo otro, podré dar, todo es yo. ¿Tú no es que eres de Cristo? ¿No es que Jesús es tu Señor? ¿Y dónde lo tomaste en cuenta? Y hasta a veces, hasta muy piadoso, a veces nosotros podemos, por ejemplo, hablando del trabajo, es que yo trabajo con mucha diligencia, hermano. Bueno, él trabaja con tanta diligencia que no tiene tiempo para leer y conocer a su Señor. ¿Ven? No estoy hablando de que trabajar es pecado, al contrario, la Biblia nos dice que eso es bueno. Ser diligente, claro que es bueno. Pero Cristo ha establecido una prioridad
que cuando alguien dice ser cristiano, cuando alguien quiere ser su discípulo, él está por encima de todo o nada. Por eso decía que la identidad de lo que nosotros hemos creído va a condicionar nuestra obediencia a Él. Porque si es cualquiera, como pasó con los fariseos y muchas de las personas, ¿qué les pasó a esa multitud que después no le siguió? ¿Qué le pasó a esos de Juan que dijeron, palabra dura es esta? No, ¿qué va? ¿Qué es eso y que yo me coma su carne? Que beba su sangre. No, este se volvió loco, este es caníbal. No. Se volvió loco. Yo creía que era el Mesías, pero no era. Y le dejaron. ¿Ven? Cuando Cristo habló de estas exigencias, la gente se sentó, inclusive eso es lo que dice Lucas en capítulo 14, a considerar el costo y evaluar. ¿Realmente yo estoy dispuesto a hacer lo que Él pide? ¿Es esto realmente que yo estoy dispuesto a obedecerle a Él en todo? Cuando ellos dudaron, cuando ellos no tuvieron la certeza de quién era Él, por eso lo dejaron. ¿Cómo empezó el texto? ¿Qué dice la multitud que es Él? Juan el Bautista. Juan, ese era un profeta, pero no es Dios. ¿Ve? Yo puedo tomar sus palabras o no. Elías, bueno, igual, es un profeta. Tomo sus palabras o no, porque igual pasó con el Israel antiguo. Muchos de los profetas que Dios envió, el pueblo los desechó. Pero cuando hablamos del Hijo de Dios, del Cristo, desechar sus palabras es la muerte. Desechar las palabras de Cristo es perderse. Desechar sus mandamientos es despreciar al Padre. Asimismo lo dijo Él. Quien no me honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces nosotros debemos evaluar en quién hemos creído, y si supuestamente hemos creído en esa persona, entonces debo preguntarme si estoy dispuesto a estos costos. Solamente aquellos a quienes Dios le ha revelado, como dice en Mateo capítulo 6, esto no te reveló, Mateo capítulo 16, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, le dijo Jesús a Pedro, aquellos que Dios le ha quitado el velo y le ha mostrado a Jesús, Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías prometido. Ellos dirán junto con Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo de Dios. ¿Ven? La identidad de Cristo tenía una relación estrecha con la obediencia a Él. Ellos dijeron, ellos se van. Dijo Pedro, que se vayan ellos, pero yo no me voy. Yo sé quién eres tú y yo me quedo. ¿Ven? Siguiendo el texto, dice allí que lo otro que nosotros debemos estar dispuestos a hacer es tomar la cruz y seguirlo. Tomar la cruz cada día. ¿Qué es tomar la cruz? Muchas cosas se han dicho. Recuerdo en el pasado cuando ignoraba y no sabía comprender las escrituras, no estudiaba, no sabía y dije cada disparate. Pero damos gracias a Dios que nos perdona y que nos ayuda a escudriñarla y después nos enseña. Pero debemos recordar que para entender las escrituras debemos entender que ellas fueron escritas en su contexto. Y esto tiene un contexto en el siglo I. Tomar la cruz y seguirle cada día, o tomar la cruz cada día. La cruz hacía una referencia a la crucifixión. En esa época la crucifixión era la pena máxima que se le daba a un criminal que no fuera romano. A los romanos no se les permitía ser crucificado. Era una humillación y vergüenza. Ellos hacían este acto de manera pública. Ellos trasladaban al culpable, al culpable, lo trasladaban durante toda la ciudad hasta que donde lo colgaban afuera con el propósito de avergonzarlo y a la vez de crear temor en el pueblo. Cuando alguien pasaba cargando su cruz y todo el mundo sabía que iban a crucificarlo, Roma le estaba diciendo al mundo, cualquiera que no se someta a Roma, esto es lo que les pasará. Esa era la manera de infundir terror y de advertirle a la gente, cualquiera que se rebele contra Roma, esto es lo que les va a pasar. Así que cuando Jesús le está diciendo a sus seguidores, si usted no está dispuesto a tomar su cruz cada día, ¿a qué le está llamando? Si usted no está dispuesto
a obedecerme a mí por encima de Roma, dispuesto aún a morir por mí, no puede ser mi discípulo. Las implicaciones de tomar la cruz, y recuerdo que a veces escuchaba esas cosas, no, es que bueno, yo tengo un karma, una prueba que tiene como mucho tiempo, y bueno, y estoy llevando aquí mi cruz, no, o tengo un familiar muy difícil, bueno, estoy llevando mi cruz con la tía, con mi papá, no, eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es que usted esté dispuesto a obedecer a Cristo por encima de cualquier cosa, al punto de la muerte. Porque lo que implicaba en el siglo I era que usted, por desobedecer a Roma, ¿qué le tocaba? Crucifixión. Así que aún, y si lo podemos hacer un poquito más contextual, implicaría en nuestros días obedecer a Cristo por encima del presidente o de su sistema social, de todas estas cosas. Cristo exige una obediencia radical, al punto, que te tienen que meter preso, que me metan preso. Eso es lo que Jesús está diciendo. Me tienen que meter preso porque preferí obedecer a Cristo por encima de mi gobierno, que así sea. No seremos los primeros. Desde acá vemos nosotros que los discípulos tuvieron ese costo. Recordemos a Pedro y a Juan predicando el evangelio, y dice que los oficiales de la sinagoga los encerraron, los agarraron, les advirtieron, mira, no prediquen del nombre de Jesús, si no los volveremos a la cárcel. ¿Y qué respondieron ellos? Porque es necesario obedecer a Dios por encima de los hombres. Ellos tenían claro estos mandamientos de Cristo. Si yo no estoy dispuesto a sufrir la vergüenza pública, el escarnio, porque todo este vía crucis hasta la crucifixión implicaba esto. Cuando vemos la misma crucifixión de Cristo, vemos la vergüenza, el vituperio de las personas que Él tuvo que sufrir y padecer hasta ser crucificado. ¿Por qué causa? Por honrar a su Padre. Así que de la misma manera, cuando nosotros no estamos dispuestos a sufrir la vergüenza por causa de Cristo y del avance de su reino, nosotros no estamos llevando la cruz. Hablemos de aplicaciones tan pequeñas como cuando uno está en el liceo. Si me da pena decir que soy cristiano, ¿ves? Yo no quiero llevar la cruz. Yo no estoy dispuesto a la vergüenza de que mis compañeros del colegio me empiecen a chalequear y a burlarse porque yo soy cristiano. O eso mismo puede pasar en la universidad. O en los compañeros de trabajo. No, yo no quiero que se enteren porque ¿qué van a decir de mí? Me empezarán el chalequeo. No, porque yo soy muy chalequeador. Imagínense, pensemos en el estima que nosotros tenemos tan alto de nosotros mismos, que simplemente un chalequeo nos da tanta vergüenza que prefiero negar a Cristo y confesar que Él es mi Señor, que se burlen de mí. Jesús dice, no pueden ser mis discípulos. No pueden serlo, así de sencillo. Y eso es lo que Jesús nos dice. Si nosotros que profesamos seguir a Cristo no estamos dispuestos a negarnos a nuestros deseos pecaminosos y aún aquellas cosas que aunque no son pecaminosas pero obstaculicen nuestra santificación y el avance del reino de Cristo, no podemos ser sus discípulos. Si nosotros no estamos dispuestos a sufrir vituperio, vergüenza, burla y aún hasta la muerte, no podemos ser discípulos de Cristo. Y al final Cristo nos va a decir, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque cuando tocaba obedecer no obedeciste. Cuando tocaba tú representar mi nombre en la tierra, te echaste para atrás. Cuando te tocaba hablarles de otros, de mí, ni siquiera lo hiciste, porque te amaste más a ti. Entonces no vengas con que tú eres mi hijo. No vengas con que yo soy tu Señor. ¿Ven? La identidad de Cristo relacionada con nuestra obediencia. Si no tengo yo certeza y seguridad de en quién he creído, estos mandamientos me pasarán por encima. Ay, sí, qué interesante, ay, qué buena, comentaremos la predicación y sin ninguna obediencia. Pero cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, eso es el motor, es la confianza, la certeza y la seguridad que nos llevará a la obediencia radical. No importa, Cristo es digno. Si me tienen que meter en la cárcel porque les dije la verdad de las Escrituras, porque no obedecí sus mandamientos, amén, que así sea. ¿Ven? Pero cuando yo no tengo esta certeza, no, ¿y qué voy a hacer? ¿Y mi familia? ¿Y mi esposa? ¿Y mi hijo? ¿Y qué va a pasar? Y así, no, hermano, no. Y negamos a Cristo y no confesamos a Cristo. Cuando vemos los 3 versículos que siguen,
Él nos da 3 razones por las cuales estas demandas nosotros deberíamos estar dispuestos a obedecerlas. Lo primero es, si yo no estoy dispuesto a negarme a sí mismo y a tomar su cruz cada día, para persuadirnos de esto, de que debamos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día, Él dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, vivir y morir para Cristo será ganancia. Recuérdense que la cruz implicaba muerte. Implicaba una obediencia tan radical a Jesús que tendrías que estar dispuesto a desobedecer a Roma por honrar a Cristo. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Bueno, mira, si al final tú decides amarte más a ti y vivir para ti, lo que te espera es la muerte. Pero si tú decides vivir para mí y morir por mi causa, tendrás ganancia. Eso evidenciará en quién tú has creído, en quién tú has confiado. Seguimos. Segunda razón, pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Fíjense esto, y por eso le digo que el negarse a sí mismo no solo implicaba los pecados. ¿Qué está hablando de esto de ganarse el mundo? ¿Cuánto no habló Jesús de la avaricia, de los negocios y del dinero? Mucho. Inclusive, un poquitico más adelante, nos habla del hombre rico que amontonó riquezas para sí. Jesús le dice, necio, hoy mismo vienen a buscar tu alma. ¿Y qué tienes para con Dios? Aquí está la pregunta. ¿De qué te sirve, hermano, que tú no te hayas negado para seguir a Cristo y profesando ser un cristiano, viviste para ti, para tus sueños, tus planes, tus deseos, amontonaste riqueza? Oh, un hombre de negocio. No, el hermano tal, mira cómo salió, qué exitoso este hombre. Mira cómo su empresa ha prosperado. Mira cómo sostiene a su familia. Mira su hogar, las comodidades que tiene. Wow, qué generoso y qué dadivoso con tanto dinero que él da para la obra. Y Jesús dice, hiciste todo eso. Ganaste el mundo, fuiste exitoso, tuviste bienes, todo eso. Pero perdiste tu vida porque no me obedeciste a toda costa. No me obedeciste a todo precio. Preferiste hacer tus planes que los míos. Preferiste hacer tus negocios que mis negocios. ¿De qué servirá? Es lo que dice Jesús. Estas razones nos llevan a decirnos, hey, vale la pena más negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, que despreciarlo. Porque al despreciarlo, perdemos nuestra vida. Al despreciarlo, seremos desechados en el infierno. Y con esto Jesús no está diciendo que es malo, repito, trabajar, emprender cosas. No, no, de ninguna manera. Al contrario, eso es bueno. Y debemos hacerlo con las motivaciones correctas. De buscar el avance del reino, de ser generosos y dadivosos en buenas obras, como dice 1 Timoteo capítulo 6. Sin embargo, cuando estos avances, estos planes obstaculizan mi santificación, mi comunión con el Señor, mi santidad, me están llenando de avaricia, de codicia, de autosuficiencia, yo debería stop. Yo debería parar. Yo debería analizar. ¿En qué estoy creciendo? ¿Cuán maduro estoy avanzando en esto? No, al contrario, no tengo tiempo ni para buscar al Señor. No tengo tiempo ni para escudriñar su palabra. ¿Qué estoy haciendo? Y reflexionar y ajustarnos para honrar a Cristo. La tercera razón dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. ¿Ven? Escarnio y burla pública. No, yo no quiero esa cruz, yo no quiero que la gente se burle de mí. Bueno, yo me avergüenzo de Cristo. Cuando la gente se avergüenza de Cristo, no ha pasado nada. Nadie sabe que yo soy cristiano. ¿Qué vergüenza sufro? No, ninguna. Yo no quiero que la gente esté hablando mal de mí, que la gente se burle de mí. Mira, es que tú no conoces, hermano, los amigos tan burlones que yo tengo en el trabajo. Por eso es que yo no digo que yo soy cristiano. Y ojo, estoy hablando de situaciones contextuales acá, sencillas, porque lo que implica va mucho más allá de esto. Como dije, confesar a Cristo públicamente, y en el libro de los Hechos y más adelante cuando se escribe la carta a los romanos y posteriormente, quienes confesaban a Cristo como Señor implicaba aún su ejecución.
Porque con esa confesión ellos decían, el César no es el Señor, Cristo es el Señor. Ah, sí, que le corten la cabeza. Eso implicaba. Por eso el que se avergüenza de Cristo y de sus palabras, Cristo se avergonzará de ti en el día del juicio. Si tú despreciaste a Cristo acá en la tierra y su evangelio y te dio vergüenza publicarlo y proclamarlo como rey, Él se avergonzará de ti en el día del juicio final. ¿Ven? Porque o a Cristo le damos todo o no hay nada. También por eso en Apocalipsis dice, pero al tibio lo vomitará de mi boca. ¿Ven? O sea, la tibieza espiritual de nuestra vida, el creernos que porque estamos en una iglesia de sana doctrina, el creernos porque sabemos ciertas verdades, porque venimos y nos congregamos regularmente, porque ofrendamos, porque hacemos cosas, no es una evidencia absoluta certeza de ser un cristiano. Pero estas exigencias y vivir conforme a estas, de eso nadie tiene duda que evidencia que tú realmente has nacido de nuevo, que el Padre te ha revelado quién es Jesús, que es su Hijo, que es el Cristo, el Mesías, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por esa certeza, por esa seguridad, tú estás dispuesto a todo. Estás dispuesto a una obediencia radical contra lo que venga, con tal de honrar a aquel que te salvó, aquel que te compró con el precio de sangre. ¿Ven? Hermanos, es necesidad, es necesario la reflexión honesta, transparente delante de la presencia de Dios, en de lo que cual nosotros profesamos, de lo que nosotros decimos creer. Porque no hacer el autoexamen, no reflexionar en nosotros mismos, nos puede llevar al riesgo de seguir autoengañados, creyendo que sí, Cristo es mi Señor y al final siendo despreciados por el Señor. Repito, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, hermanos. La pregunta trascendente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Hermanos, Jesús es el Mesías prometido. Jesús, hermanos, es el descendiente de la mujer que aplastará a Satanás, que en la cruz derribó, como dice Colosenses, a los principados y potestades y los despojó y los expuso públicamente, demostrando su victoria. Jesús es el descendiente de Abraham, aquella simiente que Dios había prometido que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Jesús es el descendiente de David, el rey que por el cual, por medio del pacto de Dios con David, había prometido que un descendiente de él reinaría para siempre. Ese es Jesucristo. Jesucristo es la justicia nuestra. Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es el único que a semejanza o a comparación de Melquisedec sería rey y sacerdote. Ese es Jesucristo. Jesucristo es aquel de quien la Escritura decía que nacería de una virgen. Así nos relatan las Escrituras. Quien fue concebido sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo en el vientre de una virgen, como decía la Escritura. Aquel, como dice en Génesis, que sería el león de Judá. Así lo describe Apocalipsis. Cada profecía, cada detalle de la profecía mesiánica, y vamos a Isaías 53 sobre sus sufrimientos, sus burlas, hasta sus vestidos. Dice la Escritura que aún eso estaba predestinado, estaba en la profecía que sus vestidos repartirían. Y Él cumplió cada detalle de la profecía para decirnos, yo soy el Mesías, el Cristo. Jesucristo, hermanos, es aquel que hace las obras de Dios, es aquel que posee sus atributos, es aquel de quien la Escritura dice y conocía los pensamientos de los hombres y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca de ellos. Juan capítulo 2. Ese es Cristo, el omnisciente. Jesucristo
es el omnipresente, aquel que en Juan capítulo 3 dice que Él estaba en el cielo y en la tierra, el Hijo del Hombre. Que Él sería quien sería levantado a semejanza de como la serpiente en el antiguo pacto fue levantado para ser salvos de aquella mortandad. Asimismo sería levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en Él crea pudiera ser salvo. Jesucristo, hermanos, cuando vemos esos pasajes uno se maravilla. Sus milagros extraordinarios. Jesucristo es quien controla y la materia. Cuando hablamos de la multiplicación de los panes, ¿qué hizo Cristo allí? ¿Qué hizo Jesús? De 5 panes. Hizo de la nada la materia allí. La fue haciendo. Y más y más y más. A veces no prestamos atención a estos detalles. Pero ¿cómo pudo multiplicar los panes? Sino nuevamente haciendo materia, materia, materia. Y así la gente pudo saciarse. ¿Quién tiene ese poder? ¿Un hombre? No, solo Cristo el Señor. Solo alguien que es plenamente Dios. ¿Quién puede controlar la naturaleza? Responderíamos fácilmente Dios. Pero la Escritura dice que Cristo en medio de la tempestad, cuando estaban los discípulos en la barca, ¿qué dice? Que ellos atemorizados, Señor, levántate que perecemos. ¿Y qué dice Jesús? Hombres de poca fe. ¿Qué les dijo? Hizo enmudecer al viento. Hizo cesar la tempestad. ¿Y cómo vieron esto los discípulos? ¿Quién es este hombre que aun el mar y el viento le obedecen? Cuando nos percatamos de sus maravillas, de sus milagros, de sus portentos, uno dice, ¿quién es este hombre que tiene tal poder, tal autoridad? Y eso era lo que le pasaba a los fariseos. Siempre estaban preguntándole a Jesús. Juan capítulo 10 les decía, dinos de verdad, sácanos de estas dudas, dinos si tú verdaderamente eres el Cristo. Y Jesús, ¿qué les decía? Yo ya se los he dicho, pero ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. La evidencia, y les decía, no crean a lo que yo digo, crean en mis obras, ellas dan testimonio de mí. Pero los hombres en su incredulidad seguían despreciando y le dijeron, blasfemo. ¿Y por qué lo llamaron blasfemo? Dice Juan capítulo 10, porque tú afirmas ser el Hijo de Dios. ¿Ven? ¿Por obra alguna te apedreamos? No es por ninguna obra. ¿Ves? No podían negar sus obras, sino que tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ven? Cuando vemos el testimonio de las Escrituras, hermanos, todos sus milagros, sus obras, sus portentos, sus enseñanzas aún, el famoso sermón del monte, las parábolas, la Escritura dice que ellas, cuando Jesús enseñaba, la gente decía y se maravillaban porque enseñaba no como los fariseos, ¿ven? Enseñaba como alguien que tiene autoridad. Y la gente se sorprendía ante sus enseñanzas. Todos estos detalles, inclusive el ministerio de hablar en parábolas era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Que él abría su boca en parábolas, Salmo 78. ¿Ven? Isaías capítulo 6 también. ¿Y por qué hablo en parábolas? Para que viendo, no vean, oyendo, no oigan, y se conviertan. Y yo los sane y los salve. Todo era parte del cumplimiento de las profecías. Así que cuando hablamos de la identidad de Cristo, no hay nadie como Jesús. No hay nadie tan digno, tan valioso, tan perfecto, que sea digno de dar toda nuestra vida a Él, sino solo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, aquel que se humilló, como dice la Escritura, dejando la forma de Dios allá en la gloria de la Trinidad en la eternidad, y tomó un cuerpo humano, humillándose hasta la muerte y la muerte de cruz para salvar a pecadores indignos como nosotros. ¿Acaso Él no es digno de toda nuestra obediencia? Aquel que dio su vida, su sangre preciosa para poder hacernos perfectos, así dice Hebreos capítulo 10, para siempre a los santificados por medio de su sangre. Aquel que nos ha dado la entrada al lugar santísimo. Gracias a su sangre nosotros no somos muertos cuando entramos a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Él no es digno de nuestra obediencia. Él no es digno de negarnos cada día, de tomar nuestra cruz y seguirle al costo que sea necesario. ¿Hay alguien más digno que Jesús? No lo hay. No lo hay. Por eso nosotros, al igual que el apóstol Pedro, debiéramos confesar, Señor, ¿a quién iremos?
Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y hemos confiado que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y permanecer firmes contra lo que venga, sabiendo en quién hemos creído. Sabiendo que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. La herencia que nos espera de la redención, del nuevo reino, de vivir en esa ciudad celestial, en ese reino nuevo. De vivir en la tierra regenerada, donde no habrá pecado, donde no habrá muerte, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Porque todas estas cosas han pasado. Eso es lo que nos espera. Eso dice la Escritura: al vencedor le daré la corona de vida que he preparado para los que le aman. Eso es lo que nos espera a nosotros si permanecemos y perseveramos en Él. Pero si le desechamos, si vivimos solo para nosotros mismos, lo único que nos espera será las terribles palabras: nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí. Eso es lo único que nos esperará. Amigo que nos visitas, quizás nunca has escuchado acerca de Jesucristo, quizás aún como hoy lo has escuchado, pero yo quiero decirte que Jesús es el Hijo de Dios, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Amigo, por tu pecado tú no puedes entrar al cielo. Dios es santo y no tiene comunión con el pecado. Por eso tú no puedes entrar al nuevo reino. Tú no puedes entrar al cielo. Tú has desechado la ley de Dios. Los mandamientos de Dios tú les has pasado por encima. Has vivido como te da la gana, viviendo solo para ti y no para honrar al Creador que te ha dado la vida. Por esa razón tú eres culpable ante este Dios santo. Tú eres culpable de haber despreciado su ley, su preciosa ley que era para el bien tuyo. Tú la has desechado. ¿Y qué esperas? ¿Que viviendo tu vida como te dé la gana, despreciando tu ley, cuando mueras Dios te diga que entrarás al paraíso? No, Dios es justo. Y porque Él es justo y tú has despreciado su ley, Él no puede dejarte pasar así a su presencia. Tú debes pagar a la justicia divina. Tú debes pagar la ira de Dios que merece tu pecado. Pero las buenas noticias que hoy estás escuchando, amigo que nos visitas, es que Jesucristo fue enviado por Dios para poder salvar a los pecadores. Escucha bien, tú no puedes salvarte, pero Jesucristo fue enviado para salvar a pecadores. Jesucristo fue enviado para pagar la justicia de Dios al Padre. Jesucristo fue enviado para poder con su sangre perdonar a todos aquellos que confíen en Él, que se rindan, que reconozcan que no pueden hacer nada para ser justos delante de Dios y clamen pidiendo: sálvame, oh Dios, sálvame, oh Dios. La Escritura dice que Jesucristo murió, amigo, sí, pero que resucitó al tercer día. Escucha bien, que resucitó. La certeza de la resurrección de Cristo es la esperanza que todos aquellos que han confiado en Él tienen, de que un día cuando Cristo venga por segunda vez, resucitarán con Él. Porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y seguimos en nuestros delitos y pecados. Pero tenemos la certeza y la seguridad que Cristo, Dios lo ha resucitado de entre los muertos y Él ahora mismo reina, amigo. Y Él ahora es rey y sacerdote. Y Él está allá a la diestra del Padre, esperando el momento y el tiempo para venir por segunda vez. ¿A qué? A buscar a aquellos que se arrepintieron de sus pecados y confiaron en Él. Y a derramar la ira del Hijo de Dios contra esta humanidad por haberlo despreciado. Por esa razón, porque Él es el rey, porque Él será el juez de este mundo, dice la Escritura, Él manda en todo lugar y a todo hombre que se arrepientan de sus pecados y confíen en Él para poder ser salvos. Ve la bondad y la misericordia de Dios, que tú no mereciendo ninguna bondad, Él ha enviado a su propio Hijo para salvar a pecadores,
Así dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna está en su Hijo, en Jesucristo. Si confías en Él y entregas tu vida a Él, Él promete darte vida eterna, ser un hombre, una mujer nueva, perdonar tus pecados, darte su Espíritu Santo para que puedas perseverar y obedecerle. Pero si desprecias al Hijo de Dios, lo que te espera es la condenación eterna. Reflexiona, amigo, que estas palabras no pasen solo por encima. Reflexiona en ellas y ven a Cristo. Oremos.